La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, invitados especiales, entrevistas que tenemos hoy con un análisis más allá de la economía colombiana, también a nivel global en la geopolítica. Entonces iniciaremos con la presentación del profesor de la Universidad de Columbia y pues egresado de la Universidad de Harvard, el profesor Jeffrey Sachs, que se acerca ya a los 80 años, pero realmente él ha sido uno de los expertos en el análisis de la pobreza en el mundo, cómo los Estados Unidos han cometido errores, pues obviamente metiéndose en muchas guerras, desatendiendo el problema social de los Estados Unidos, no invirtiendo en tecnología, en innovación, en bajar los costos de la educación en los Estados Unidos para que se formaran más y más científicos, y por esta vía China se fuera adelante formando más y más científicos, y realmente no se disminuyera la pobreza en Estados Unidos ni la pobreza mundial. Y obviamente él critica mucho lo de las guerras en las cuales ha metido Estados Unidos históricamente, y que eso pues obviamente ha minado los recursos y desde luego ha generado un desbalance en las finanzas. Entonces, ese es el panorama inicial que vamos a tener con el profesor Jeffrey Sachs, igualmente la profesora Lourdes Casanova, que es profesora de la Universidad de Cornell, del Instituto de Investigación de todo el tema de la desregulación, todo el tema que vivió Estados Unidos y que fue construido por las universidades, de regular, libre comercio, bajar aranceles, competir a nivel global con tecnología, con innovación. Es parte del argumento que ella tiene, que Estados Unidos entra en una nueva etapa, que es la etapa de la protección, de la cierre de las fronteras, de proteger obviamente la economía norteamericana y de una reindustrialización. Pero eso lo analizaremos con la profesora Lourdes Casanova, al igual que con el profesor que fue vicepresidente del Banco Central de los Estados Unidos y ahora es director de la firma Verbank Consulting. Eso será el panorama internacional, pero Alejandro, iniciemos con los indicadores. ¿Cómo está el panorama en los indicadores económicos a nivel global? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente los movimientos a nivel global, qué es lo que está pasando con todas esas políticas que está tomando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos a nivel del mundo, porque hay cosas que hay que comentar, hay cosas que hay que analizar, indicadores que hay que mirar, porque si bien es cierto que la opinión es muy importante, recordamos que la democracia con ignorancia es un peligro. La democracia bien informada pues es una democracia que hace veeduría sobre el sector público, sobre el desarrollo de un país y sobre precisamente esa viabilidad que los vuelve competentes. Mirábamos que desde hace mediados de los 80 Estados Unidos empezó a entrar en déficits. Eso en el tema del comercial, que fue muy fuerte, se fue agrandando. Hoy en día tiene un déficit comercial con China muy grande, con la zona euro y con otros países que son hasta socios y amigos. En el tema de indicadores comenzamos con la bolsa más importante del mundo, que es donde recordemos se transan los activos más importantes a nivel global, que es el New York Stock Exchange, en los tres principales índices como el Dow Jones, que hoy cierra levemente a la baja, en menos el 0,90%, cerrando los 44.319 puntos. En el caso de las 500 más importantes del mercado, que lo agrupa el índice de Standard & Poor's 500, cierra también levemente negativo en menos el 0,95%, cierran los 6.025 puntos, y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, cierran 19.505 puntos. Este cierra más fuerte, en negativo, en menos el 1,45%. Mirábamos también índices a nivel global dentro de los más importantes que podemos ver. Miramos el índice de Brasil. Recordemos que Brasil hace parte de las 20 economías más importantes del mundo. Dentro de esto que estábamos viendo con el tema de aranceles, era uno de los países que estaba llamados precisamente a también controlar un poco el tema de inmigración.
y mirábamos que lo que tiene que ver con la bolsa de Brasil, que es el Bovespa de Sao Paulo, el indicador cierra en los 124.000 con 551 puntos y cierra levemente negativo en menos el 1.33%. También miramos en Europa, recordábamos DAX alemán, el principal indicador de la bolsa de Frankfurt, hoy cierra en los 21.762 puntos y cierra también levemente a la baja en menos el 0.64%. Sí, entonces, y como les comentábamos al inicio del programa, vamos a escuchar al profesor Jeffrey Sachs, que es profesor de la Universidad de Harvard, y pues durante muchos años ha impulsado el desarrollo sostenible, que básicamente el desarrollo sostenible es todo lo que se puede producir ahora y que no va en detrimento de las próximas generaciones. O sea, qué país, qué planeta le vamos a dar a las futuras generaciones. Esas son de las banderas del economista Jeffrey Sachs, y también tiene varios libros escritos sobre cómo pues reducir al máximo la pobreza en el mundo. Ha sido gran consultor de muchos países en diseñar políticas para disminuir los índices de pobreza en cada uno de ellos. Escuchemos inicialmente el análisis geopolítico que hace Jeffrey Sachs, tanto del presidente Biden como de la perspectiva del presidente Trump en los Estados Unidos. Este ha sido un año terrible desde el punto de vista de la geopolítica. Ha sido una administración estadounidense terrible. Creo que la administración Biden ha sido de las peores de nuestros tiempos modernos. También ha sido una comisión de la Unión Europea terrible, lamento decirlo. Mirando hacia el futuro, nos enfrentamos a una alta imprevisibilidad. Estamos ante 3 grandes zonas de crisis en el mundo. Hay muchas más, pero estas 3 enfrentan a las principales potencias entre sí. Por supuesto, la guerra en Ucrania es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. La guerra en el Medio Oriente es una guerra de Estados Unidos e Israel contra gran parte del mundo árabe. Y la tensión en el este de Asia representa un creciente riesgo de conflicto entre Estados Unidos y China. En las 3 áreas, la diplomacia podría haber prevenido los conflictos. La diplomacia es necesaria para poner fin a los conflictos. Si tendremos diplomacia o no, está por verse. En el caso de la guerra en Ucrania, esta es una guerra por la expansión de la OTAN. Simple y llanamente, el primer ministro Orbán y el primer ministro Fico son los únicos 2 líderes en Europa que entienden esto con precisión. Esta es una guerra provocada por Estados Unidos, no por Rusia. Fue un plan a largo plazo de Estados Unidos expandir la OTAN con el objetivo específico de rodear a Rusia en el Mar Negro con países de la OTAN. La idea era que Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia rodearan la flota del Mar Negro de Rusia y básicamente relegaran a Rusia a ser una potencia irrelevante en la escena mundial. Esto fue claramente delineado por estrategas estadounidenses en la década de 1990 y desde entonces se ha desarrollado tal como se planeó. La guerra ocurrió por esto, y porque Estados Unidos se negó a reconocer los intereses legítimos de seguridad de Rusia, de no tener a la OTAN en sus fronteras, de no ser rodeado por países de la OTAN. Especialmente considerando que en 1990 Estados Unidos y Alemania dijeron en términos inequívocos que la OTAN no se ampliaría ni 1 pulgada hacia el este, y mucho menos hasta el Cáucaso. Estados Unidos causó esto. No debió haber derrocado a Yanukovych en 2014. Debió haber negociado con Rusia en 2021. Debió haber permitido que Ucrania declarara su neutralidad en 2022. Pero no hizo nada de esto porque el Deep State estadounidense hasta el día de hoy está decidido a derrotar a Rusia y expandir el poder militar de Estados Unidos tanto como quiera. Biden ha sido parte de esto, y por eso ha sido uno de nuestros peores presidentes en la historia moderna. La segunda crisis en el Medio Oriente tiene una razón básica y poco digna. Israel conquistó tierras palestinas en 1967 y decidió quedarse con esas tierras y gobernar a los palestinos en un estado de apartheid. Netanyahu es muy claro al respecto. Israel nunca se retirará de las tierras palestinas. Si los palestinos no quieren ser gobernados por Israel, deberían irse. Así de simple.
Netanyahu reconoció hace 30 años que esto conduciría a la resistencia militar de Hamas, Hezbollah y otros. La estrategia de Netanyahu, ya delineada en 1996, consistía en que, en lugar de luchar contra Hamas y Hezbollah, Israel debía luchar contra los países que apoyan a Hamas y Hezbollah. En 2001 se elaboró una famosa lista de 7 países que Estados Unidos planeaba derrocar en 5 años. Esta lista incluía Irak, Siria, Líbano, Irán, Somalia, Sudán y Libia. Curiosamente, Estados Unidos ha ido a la guerra con 6 de estos 7 países. Ha respaldado la guerra de Israel contra Líbano, ha estado directamente involucrado a través de la CIA en Siria desde 2011, invadió Irak, invadió Libia, respaldó combatientes por poder en Somalia y Sudán. El único país que Estados Unidos no ha atacado directamente es Irán. Pero Netanyahu quiere que Estados Unidos escale y también vaya a la guerra con Irán. Considero que las guerras en el Medio Oriente, incluida la caída de Siria la semana pasada, forman parte de un plan que lleva en marcha 30 años para rehacer el Medio Oriente a imagen de Israel, utilizando a Estados Unidos para cargar con el peso de ese esfuerzo. El resultado es un desastre. Básicamente la destrucción del Líbano, Irak, Siria, Libia, Somalia y Sudán, todos los cuales siguen siendo campos de batalla hasta el día de hoy. Sí, es una parte del análisis que hace el profesor Jeffrey Sachs. La verdad, me pareció qué buen informe. Lo felicito, profesor Luis Alberto, porque ahí tocó varios puntos que son vertebrales, cruciales, que fueron realidad. Por ejemplo, el derrocamiento de Yanukovych en Ucrania y lo que se vino después con Crimea, lo que él habla de cerrarle el cerco a través de la OTAN a Rusia. Eso es una historia muy verídica, muy cierta. Qué bueno que lo cuenten, qué bueno. Yo lo venía hablando desde hace muchos años, porque obviamente también toca ser justos, mirar un mundo justo, un mundo multipolar en el cual a Rusia se le quería cortar todos los suministros, se le quería cortar sus alianzas estratégicas, se le quería cortar su espacio vital, esto en lo que tiene que ver con su geopolítica regional. Entonces me parece muy importante, y lo que él decía, yo lo había comentado hace también unos meses, hace algunos años, esta guerra de Rusia-Ucrania se la inventó Joe Biden, y también la política que tomaron los políticos de la Comisión Europea, esto en cabeza de von der Leyen y también en cabeza de el nuevo canciller Olaf Scholz de Alemania y también el presidente francés. Obviamente lo que pone en peligro es Europa, y en estos momentos precisamente Volkswagen está teniendo problemas y muchas compañías porque les toca consumir una energía mucho más cara. Rusia les provee energía a estos países, sobre todo a Alemania, gran parte, entre el 30, 40 y 45% de los insumos energéticos que consumía Europa provenían de Rusia a muy buen precio. Esto les permitía ser competitivas las empresas por la cadena de valor en el tema de gastos de producción, porque con una energía más barata pues se puede producir más barato, y la energía es materia vital esencial para la producción, transformación de materias primas, tecnología, y recordemos que pues países de Europa como Alemania, Francia, Italia, pues tienen gran producción en lo que tiene que ver con tecnología, materias primas. Entonces me parece muy acertado este informe, muy profundo y muy veraz. Sí, termina el profesor Jeffrey Sachs planteando que obviamente que Estados Unidos tiene unas grandes incertidumbres, que realmente no hay nada previsible, que él no se atreve a decir qué va a pasar en este año, pero que realmente hay mucha, dijéramos, probabilidades de nuevas medidas, nuevas políticas, y que todavía no se pueden sacar algunas conclusiones sobre lo que va a pasar en Estados Unidos en este año. Y precisamente para escuchar las perspectivas económicas y lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos proyecta en el año 2025, pues vamos a escuchar al profesor Paulo Vieira de Cunha, que, como les comentaba hace unos minutos, fue vicepresidente del Banco Central de Brasil y ahora dirige una firma muy importante que es la firma Verbank Consulting. Vamos a escucharlo. Él hace unos análisis bien interesantes sobre lo que es la perspectiva económica y pues el buen momento que pasa la economía norteamericana, que es, dijéramos, no puede decirse que es excelente, pero que de todas maneras no está en una recesión económica. Escuchemos al profesor Pablo de Vieira.
Destacar es que la economía norteamericana de Estados Unidos va muy bien, ¿no? Es una cosa realmente extraordinaria, la capacidad que la economía ha demostrado y lo que la Fed ha conseguido hacer, o sea, el famoso soft landing que ha llegado y ha continuado, y la expectativa es que eso continúe. Entonces, sí hubo un cambio, como tú correctamente anotaste en la última reunión, y la indicación de que el ritmo de corte de tasas va a desacelerar. Pero por todas medidas, la tasa ahora 4.50 todavía está bastante arriba de la neutra, que sería como alrededor de 3, de maneras que hay todavía espacio para más cortes. Lo que hay es, como tú mencionaste también, mucha incertidumbre con esta nueva política general del presidente Trump. Eso es incertidumbre, porque desde luego que no es lo mismo pasar un proyecto de ley por el Congreso de los Estados Unidos, aprobarlo, que todo lo que tiene que ver con las medidas de emergencia o los decretos, si se pudiera llamar aquí en Colombia, o las decisiones rápidas, fast track que se están tomando. Algunas de ellas van a ser o ya han sido demandadas. Los jueces de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra para saber de esas medidas que ha tomado el presidente Trump, cuáles quedan legal y constitucionalmente aprobadas y no tienen ningún problema, que sean derogadas. Entonces, estas directivas pueden que algunas no entran en vigencia, porque sencillamente los jueces determinan que el presidente se extralimitó en sus funciones o que esta norma es constitucional y no se puede reformar mediante una disposición presidencial. En fin, hay muchos elementos que generan esta incertidumbre, repito. No es lo mismo gobernar con los tres poderes, o sea, que la rama judicial sea independiente, que la rama legislativa ejerza su función y que el Ejecutivo administre los recursos. Entonces, vamos a ver hasta dónde todas esas medidas que están anunciando van a constituirse en ley o en norma de los Estados Unidos, porque algunas de ellas, repito, podrán caerse, profesor Alejandro. Sí, es algo muy importante, pero hay algo positivo que obviamente está sucediendo para este gobierno de Trump en los Estados Unidos en este 2025, es que pues tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y también dice que tiene mayoría en las Cortes, ¿no? Entonces pienso que con esto obviamente pues puede articular un buen gobierno para sacar efectivamente, muy rápidamente, todos estos decretos, estas nuevas políticas, que lo que están buscando es precisamente cortar lo que venía mal en Estados Unidos. Lo hablábamos, el tema de déficit presupuestario es alarmante. Por eso Estados Unidos, no sé si ustedes lo vieron, aparte de organizaciones como la USAID, que es la que provee ayuda de asistencialismo a todos los países del mundo, entre ellos Colombia estaba de los primeros en Latinoamérica, creo que era el primero, que recibía más ayudas, estaba entre los 300 y 400 millones de dólares. Todas estas ayudas se van a ver a revisión y condicionadas junto con otros organismos de los Estados Unidos que ayudan en el mundo, porque Donald Trump dice, todo este dinero sale de los impuestos. La verdad, el déficit presupuestario que tiene Estados Unidos es alarmante. Recordábamos que el BRICS empezó a hacerle competencia a los Estados Unidos a través de generar un bloque económico, por un lado. La Unión Europea tiene otro bloque económico. Entonces el mundo se está moviendo entre bloques. Lo importante es precisamente que él dice, tenemos que cortar los errores, tenemos que cortar los malos flujos de caja. Y en el gobierno recordemos que tiene a Elon Musk, que es el hombre más rico de los Estados Unidos, el hombre más rico del mundo, y de los empresarios revelación en los cuales él está tomando el rol de ayudar al Estado y a este gobierno a corregir sus errores de burocracia en exceso, dádivas en exceso y que todo el dinero esté controlado para que las finanzas de Estados Unidos y el gasto esté controlado. Hay un plan muy bueno, muy agresivo, en positivo, que tiene el gobierno de los Estados Unidos por parte de Donald Trump en este momento, que ¿cuál es? Volver a ser fuerte Estados Unidos a través de la producción. Recordemos que lo hablábamos en unos programas después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a tener el 50% del Producto Interno Bruto global gracias a la producción en masa. Compañías como McDonnell Douglas, compañías como la Boeing,
compañías de muchos sectores de la economía, como habían unas de RCA que producía electrónicos, que era la competencia de Sony, de LG, de Samsung, y muchas otras compañías fueron las que volvieron fuertes a Estados Unidos. Yo creo que muchos se acuerdan del Made in USA, y Estados Unidos pues es un país muy diversificado en su economía. Recordemos que hasta el algodón que vende es de altísima calidad. Entonces es lo que quiere decir con esto, que es, hay que rebalancear el comercio, revisar bien los tratados comerciales, los tratados bilaterales, porque él lo decía mucho, China le está haciendo mucha trampa a Estados Unidos con el tema de devaluar su moneda, de estar haciendo prácticas de dumping, de estar tratando de romper competencia a punta de precios. Y obviamente esto no le sirve a la compañía, al país de los Estados Unidos ni a sus compañías. Mirábamos que el primer socio comercial de los Estados Unidos era China, ahora llega a ser el segundo, el primero es México, pero gran parte también de las exportaciones que hace México a los Estados Unidos son provenientes de China, o que se maquila o se transforma o hace puente en México, pero esto era una forma que tenían precisamente para hacer un salto y una trampa y entrar al mercado de los Estados Unidos muy barato y también romper a las compañías norteamericanas. En el caso europeo, Trump les ha dicho, ustedes también nos tienen que abrir las puertas, así como nosotros les abrimos las puertas a muchos productos en el mundo. Estoy hablando en el tema de manufactura, más específicamente de automóviles, que no tenían tanto la misma penetración que, por ejemplo, tienen los carros alemanes en los Estados Unidos, que no se daban esas condiciones, por ejemplo, de marcas como la Ford, la General Motors y también la Chrysler, que son las compañías insignia de los Estados Unidos. Ya la cuarta, que es Tesla, que recordemos que es de vehículos eléctricos. Entonces lo que se quiere es, a través de estos aranceles, poner pares y decir, bueno, vamos a rebalancear comercio, ustedes también nos dejan participar y vamos a tener una competencia libre, abierta, pero con unas buenas reglas de mercado. Bueno, vamos a ver hasta dónde funciona el mercado, porque hay unos riesgos jurídicos, Alejandro y queridos seguidores de La Voz del Derecho y Panorama Económico. Hay unos riesgos jurídicos evidentes. ¿Hasta qué punto una persona que no tiene funciones, y aquí en el gobierno colombiano en varios presidentes han tenido ese problema? O sea, yo nombro un consultor que no es ni ministro, ni secretario, ni tiene ningún rol jurídico en el gabinete. Toma decisiones de, por ejemplo, eliminar programas sociales de ayuda humanitaria que son esenciales, no son programas, digamos, complementarios. Con esas decisiones puede morir gente. Sencillamente cuando un adulto mayor o cuando un niño que no pueden trabajar y tienen unos auxilios del Estado, sea colombiano, norteamericano, en fin, cualquier Estado en el mundo que tenga unos subsidios que son estratégicamente insustituibles, porque es como desconectarle a un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos los cables que le conectan el oxígeno y lo matan. Elon Musk ya tiene demandas, porque él no es ni ministro, no es secretario de Estado, no tiene ningún rol. Entonces, eso ya lo están demandando, por lo menos algunos abogados norteamericanos, ante los tribunales, ante la Corte Suprema de Justicia, porque un multimillonario no puede manejar el Estado como si es una empresa privada. Es que es muy diferente manejar una empresa privada en la cual yo determino mi presupuesto particular o de los accionistas cómo lo invierto. Pero no puedo utilizar en el sector público el pago de los contribuyentes, o sea, los impuestos, como si fuera la plata de mi casa. Eso lleva a cometer peculados en el caso colombiano y lleva a cometer faltas en el caso del manejo presupuestal de los Estados Unidos. Entonces, ante este riesgo está Elon Musk, que obviamente lo reconocemos, es un africano, es un inmigrante, es un cerebro que ha innovado y ha generado tecnología, pero que ya los chinos le demostraron con la última innovación en inteligencia artificial, que es mejor un diseño global de inteligencia artificial sin costo y que lo van a derrumbar en inteligencia artificial el señor Elon Musk, porque él tiene una visión egoísta solamente para él capitalizar, multiplicar sus utilidades, pero en cambio los chinos multiplican no las utilidades personales de uno o dos magnates, sino China como país va a posicionar la inteligencia artificial sin costo para el mundo, bajando los costos, de tal manera que China ya le salió adelante con solamente $6,000 millones contra 500,000 millones que anunció Trump en inversión en la inteligencia artificial, cuando los códigos y las tarjetas de toda la información que se está manejando en la inteligencia artificial la eliminaron, hicieron un sistema mucho más sencillo para la recolección de información de inteligencia artificial, y los chinos con inteligencia, con innovación,
sin aranceles o con aranceles, le están ganando la pelea de inteligencia artificial a los Estados Unidos y por esta vía al señor Elon Musk. Entonces, eso hay que quitar esa cortina. Yo no puedo ser un gran magnate y simultáneamente manejar un país, porque si no asumo las responsabilidades jurídicas, o sea, o soy ministro o soy consejero, pero jurídicamente tengo que responder a la comunidad. Este señor Elon Musk no puede seguir indefinidamente siendo un consejero, eliminando entidades, acabando con todo, porque después le van a caer los demandas al Estado norteamericano, porque él no está ejerciendo ningún cargo de responsabilidad frente al Estado, frente al Congreso y frente a las autoridades judiciales. Eso le va a costar. Obviamente ahorita lo vemos de manera de festival, muy bueno, que un empresario llegue y como es rico, pues él puede hacer lo que quiera. No, en el Estado, repito, hay límites. Uno con la empresa privada hace lo que quiere con la plata que quiere, pero en el Estado uno no puede hacer lo que quiere si la norma no lo permite. Esa es la diferencia. Porque recordemos que antes de pandemia, Elon Musk no figuraba dentro de los 20 hombres más ricos del mundo. Pero obviamente eso se generó. Lo positivo de esto, ¿qué es? Que obviamente a través del gobierno crearon una oficina para el control de gasto y presupuesto. Es lo que quiere hacer con esto precisamente las ayudas, en eso estamos de acuerdo. Pero es que cuando un Estado como Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande, tiene un déficit presupuestario muy grande, la deuda se incrementa, pues ¿quién va a pagar los platos rotos después? Después de que Estados Unidos se quiebre, pues ¿quién le va a decir, oiga, venga, aquí lo ayudamos a devolverle todo usted también lo que le dio al mundo, ¿sí? Porque si vamos a mirar Estados Unidos, creo que ayuda, tiene asistencialismo para muchos países del mundo. La lista dentro de esas organizaciones la hemos visto y son miles de millones de dólares. Entonces es positivo. Es positivo estas ayudas, pero es que también es positivo que hay que cuidar la caja, porque es que cuando los políticos manejan el presupuesto como si no hubiera un mañana, como si estuvieran de fiesta, y con los números en rojo, esto hablando de la economía de Estados Unidos, porque recordemos, tiene déficit comercial, tiene déficit presupuestario, la deuda está rondando los 130% de su Producto Interno Bruto, esto es insostenible, pues obviamente tienen que hacer cortafuegos y empezar a mirar bien en qué se gastan el presupuesto, porque sí es muy bonito la ayuda social y la ayuda entre países, pero lo que pide Estados Unidos es que también lo ayuden a él, no le hagan trampa, y en el tema también, por ejemplo, de ayuda hacia auxilio militar. Si la OTAN hace que Estados Unidos participe en cosas, haga un gasto militar, haga un presupuesto, exponga a su gente, sus soldados, sus ciudadanos, pues obviamente estos países también tienen que hacer aportes, porque Estados Unidos es el que también financia todas estas bases, financia el armamento, financia las ayudas, y obviamente con el tema presupuestal que tienen es delicado, y Estados Unidos, si no cuida esos números, se puede quebrar. Recordábamos, tiene competencia ya de 2 bloques, que es la Unión Europea, que es el BRICS, son 2 bloques muy fuertes, y donde no se cuide, pues ¿quién lo ayuda? ¿Quién lo salva? ¿Y quién sale a rescatarlo? Por eso es importante que siempre que uno va a hablar de programas sociales, de ayudas y todo, tiene que haber una base y un sustento, y también unas lealtades, ¿no? Porque si Estados Unidos le da la vida a otro, lo ayuda, y no el otro no le corresponde de la misma forma, también no lo ayuda, no da lo mejor de su parte, no tiene un comercio complementario, no genera también un tema de cuidar también las fronteras de Estados Unidos, de no llenar de droga tampoco Estados Unidos, de no hacerse el de la vista gorda y llenar Estados Unidos de mala migración, llenar a Estados Unidos de problemas. Pues yo pienso que es un tema de buenos vecinos, es un tema de buenos amigos y también de ser complementarios. Es muy importante y así nos lo demuestran precisamente pues todo lo que ha pasado durante las guerras. Recordemos que Estados Unidos fue el que salvó a Europa en la Segunda Guerra Mundial, pues países que estaban muy endeudados, y también los ayudó otra vez a ser fuertes. Esto en el caso de Alemania, en el caso de Francia, en el caso también de Japón, que quedó devastado. Entonces, pues yo pienso que es ser complementarios, también ser agradecidos, trabajar de la mano, pero cuidar también al presupuesto. Lo que dice Luis Alberto es de cierta forma cierto, pues que no se vaya al extremo, pero también qué tan interesante es traer gente que sabe generar valor. Es interesante traer gente que sabe generar utilidades y que sabe manejar un presupuesto, porque si así sacan una empresa adelante, desarrollo, ciencia y tecnología, así pueden sacar un país adelante también. Miremos esto, caso específico que hizo Elon Musk en Estados Unidos. Hizo cohetes reutilizables, le ganó a la misma NASA en volver más eficiencia financiera a nivel de costos, volvió más barato
ir al espacio, a llevar satélites, a hacer exploración. Entonces es interesante siempre el ejercicio del sector privado, llevarlo al público para volverlo eficiente. Sí, lo interesante sería que él manejara una agencia de innovación tecnológica en los Estados Unidos, y en fin, pero lo complicado es el manejo que se está dando, sobre todo con la información clasificada. Es que es muy diferente uno de empresario y tener acceso a la información clasificada de un Estado. Y lo otro que decía el profesor Jeffrey Sachs es que evidentemente Estados Unidos ha invertido muchísimo, 10 veces más que en los programas sociales, en las guerras donde está metido y en las bases militares que tiene en todo el mundo. De acuerdo. De tal manera que esa no es la prioridad. Se podría hacer un programa mundial por la paz del mundo, porque ahora no se le puede decir a Gaza que Estados Unidos, el que le mandó las bombas a Israel, para que con esas bombas Israel y las instalara, las lanzara y obviamente eliminara a la población de Gaza, ahora ese país le diga que va a reconstruir a Gaza y que se vaya la población norteamericana a vivir allá, y esta población, estos 2,5 millones de la gente que vive allá en Gaza, ¿los saquemos para dónde? ¿Los recibe Estados Unidos como migrantes? ¿O Estados Unidos toma el canal de Panamá y le quita los ingresos a Panamá y recibe a todo Panamá como migrantes, porque esa es la fuente primaria de ingresos de Panamá? Entonces, la base es que le entreguemos herramientas a los pueblos vecinos y a nuestros socios para que ellos produzcan y tengan sus propios ingresos y no tengan que emigrar. Entonces ahí hay una contradicción del presidente Trump tremenda. O sea, ¿cómo le voy a quitar el canal de Panamá o le voy a decir que no le va a pagar si esa es su fuente de ingresos? Es como decirle a una persona, usted vive de los arriendos y le voy a quitar todos los arriendos que usted recoge y eso es usted lo que recoge para vivir, y ahora le voy a decir que simplemente porque soy Estados Unidos, arriéndeme gratis todo lo que usted tiene. Entonces no, porque eso le pertenece a un país que es pequeño, que el 90% de su economía vive de esos ingresos, y no por ser Estados Unidos puede decirle que no le pagan por los barcos que pasan allí. Puede ser que tenga una tarifa preferencial o algo así, pero eso tiene unos costos de mantenimiento del canal, tiene todas las inversiones. E igual, repito, pasa con gas. Esto es un problema histórico, estructural, eso no es un problema que la población de manera rápida vamos a hacer una extinción total de Gaza, porque eso, si lo realiza Estados Unidos, vamos a tener una situación explosiva, nuevamente torres gemelas, algo le puede pasar a Estados Unidos, porque el mundo tiene naturalmente los pesos y contrapesos y la compensación se va a dar, y si no queremos que tengamos un proceso de paz, pues naturalmente hagamos eso con Gaza y vamos a tener esos resultados. En algún momento a Estados Unidos le hacen una jugada muy fuerte y obviamente no es necesario ni es conveniente para el mundo. Sí, es importante buscar la complementación y obviamente no suprimir tampoco a los palestinos, que en eso estamos muy de acuerdo. Es tener reglas claras y es pensar en las dos partes. Pero sí hay algo muy importante ahí, y en esto que estamos hablando, que es, Luis Alberto, Estados Unidos, si no tenía una corrección, venía para la quiebra, porque Estados Unidos, recordemos, tiene números en rojo, como lo veníamos hablando, y también sus socios no eran muy leales con Estados Unidos, Luis Alberto. ¿Cómo es que la OTAN, gran parte de lo que es la OTAN es el presupuesto de Estados Unidos, que está por todo el mundo gastando dinero? Todas las ayudas que tiene a veces la ONU, los organismos de la ONU, gran parte del socio es Estados Unidos, y a veces no es el beneficiado en muchas cosas. Entonces yo digo, es importante ser socios, ser complementarios, ser agradecidos, pero en todo siempre se requiere una ciencia económica que sea sostenible, que sea viable, porque lo comentábamos en muchos programas, el Reino Unido era el primer país del mundo, ya es el sexto a nivel de economía, y como viene, de pronto ya lo va a pasar también. Hay unos que vienen en la cola, dicen que Indonesia va a ser uno de los primeros, entonces vienen descendiendo, y la viabilidad de desarrollo económico que han tenido los políticos en estos países no es buena, y si no llega un presidente a arreglar esto, ¿qué será de todo esto? Y es bonito ayudar a los demás, bonito ayudar a los amigos, pero es bonito también ayudarse a sí mismo, porque cuando no hay lealtades bien definidas, pues se dejan morir y se deja precisamente a Estados Unidos solo, cuando muchas veces también ha estado acompañado y acompañando a muchos en esto. Y en esto, pues obviamente el tema es generar complementación, generar una equidad y también buscar un desarrollo a través de los números, ¿no? Lo decíamos, gobierno Barack Obama, gobierno Joe Biden, se incrementó la deuda de una forma desproporcionada. Estados Unidos ya paga más de $1 billón en intereses de deuda. Están angustiados en Estados Unidos. Y los más angustiados también son los consumidores y el sector empresarial. ¿Por qué? Porque les va a salir más caro consumir por los impuestos. Entonces, por eso necesitan hacer cortafuegos, necesitan revaluar el presupuesto, porque si no, no va a haber ni con qué se puedan ayudar ellos. Y esto es importante.
Escuchemos ahora a la profesora Lourdes Casanova de la Universidad de Cornell, que nos explica básicamente por qué Estados Unidos entra en una etapa proteccionista después de 30 años de globalización, de libre mercado, de apertura, de bajos aranceles, en fin, esa política nueva que se está implementando en los Estados Unidos lo explica muy bien la profesora Lourdes Casanova de la Universidad de Cornell. Paradigma. Yo he dado clase en escuelas de negocios toda mi vida académica, en las cuales la doctrina ha sido desregulación de mercados, privatización, apertura de mercados, caída de aranceles. Eso lo hemos pedido a los mercados emergentes, lo hemos hecho desde Occidente, desde Estados Unidos sobre todo, y también desde Europa. Yo veo que estamos yendo a una época de cambio de nuevo, de ortodoxia, de cambio de paradigma, con más proteccionismo, sobre todo del país que lanzó lo que se llamó el Washington Consensus y que se siguió de forma religiosa por muchos gobiernos. Los gobiernos no recibían ayuda del Banco Mundial o del FMI a menos que privatizaran, desregularizaran, cayeran los aranceles. Entonces, ese mismo país está ahora en un cambio de paradigma de fase en la cual quiere proteger sus industrias, quiere reindustrializarse, más proteccionista en el corto plazo. Mientras que desde lo que llaman el sur global, con China, están empujando para seguir este sector globalizando, y este año hemos visto un repunte en el 2024 de inversiones extranjeras de China, tanto en Greenfield como en fusiones y adquisiciones en otros mercados emergentes, en lugar de Estados Unidos y en Europa. Entonces podríamos ver una vuelta atrás más proteccionista en Estados Unidos y en Europa, y en mercados emergentes un boom en comercio y en globalización. Sí, muy importante. Es bien interesante, ¿no? Bien interesante, Alejandro, lo que está diciendo la profesora Lourdes Casanova. Sí, muy importante, muy interesante, aunque hay que ver también que ella habla desde lo académico, y también es importante estar metido en las dinámicas pues para darse cuenta. Por eso es importante también, no es que no sea importante el académico, es muy importante, pero que esté conectado con las realidades y las dinámicas económicas de momento y de pasado. Precisamente lo explicábamos, porque Estados Unidos viene teniendo tantos desajustes, se está desbaratando el sistema económico. Entonces, si esto no lo arreglan, pues obviamente es complejo, y estaremos contando la historia de Estados Unidos, lo mismo que le pasó al Reino Unido y a otras potencias. Y pues ver a los chinos, pues de los chinos obviamente no es que ni hablemos bien ni mal, sino que es analizar las cosas en su conjunto. Le hacen muchas veces también trampa al sistema a través de la divisa, devalúan a través de la competencia, a través de copiar, fusilar ciencia, tecnología, desarrollo e innovación. Obviamente ellos también tienen cosas muy buenas, muy positivas, pero dentro de estas competencias se han marcado muchas deslealtades, se ha operado de forma negativa y se ha saltado también la ley. Y también los buenos procedimientos a nivel de las leyes de comercio de la OMC. Entonces, por eso es importante mirar que debe haber un desarrollo complementario, y también deben haber unas reglas de juego limpias y equitativas. El análisis al principio que hizo Jeffrey Sachs, muy bueno, y lo que está haciendo Donald Trump, yo siempre respaldo esas políticas porque le toca hacer lo que no le gusta a muchos. ¿Sí? Es como el papá en la casa, que si le bajan el sueldo o ya los ingresos no son los mismos o las deudas están muy altas, le dice a la familia, bueno, vamos a reequilibrar los gastos, vamos a ponernos juiciosos y en unos años nos vamos a poder dar vida de ricos, pero primero tenemos que ajustar el cinturón. Y a los amigos también decirle, si nosotros los hemos ayudado mucho, ustedes también nos apoyan y nos ayudan. Y hacemos equipo y complementación, porque una de las políticas y filosofías que él tiene, tú me apoyas, yo te apoyo, tú me ayudas, yo te ayudo, porque es que eso es sano en la vida, eso es lo que se llama la buena ley del intercambio. Pero ya pasando y cerrando con panorama nacional, hubo esta semana algo que generó precisamente un temblor político con lo que pasó en la Junta de Ministros por parte del presidente Gustavo Petro. Hubo, la verdad, una división, hubo unos reclamos, la verdad pienso que el presidente estaba perdiendo mucho
de su estatus y su poder, que tiene esa dignidad de presidente, ante la ministra Mohamed, que es la ministra del Medio Ambiente, y también sí. Francia Márquez. La verdad, no sé, se sintió como si lo estuvieran regañando, como si lo estuvieran llamando a cuentas, siendo que es el presidente. Si hay reclamos, cualquier tipo de cosas, eso se hace a puerta cerrada, porque el país es el que se queda sin buena gobernabilidad. Al presidente se le quita, de cierta forma, su estatus de presidente. Y hay otra cosa que también hay que mirar, que los invito a todos a que miren, porque vamos a escuchar una grabación que está precisamente dividida en dos partes, donde analizaremos y nos daremos cuenta de que muchos de los que critican que por qué Benedetti está en el gobierno y Laura Sarabia, están desconociendo que gracias a Benedetti, pues Petro es presidente. ¿Y por qué lo digo? Él fue uno de los grandes financiadores para levantar el dinero para la campaña de Gustavo Petro. También fue un asesor y estratega político que se movió por la costa, ayudando a este gobierno a ser precisamente, a estar de presidente a Gustavo Petro y a ellos estar en la mesa. Por eso Petro les dijo ahí, y me pareció muy asertivo, ustedes están o en campaña o están trabajando en los ministerios al unísono para sacar a Colombia adelante. Entonces ya les mostraremos esta grabación para que hagamos el análisis. Y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. Y tenemos que ser claros frente a el pueblo que nos eligió y frente a los principios y la integridad de este proyecto. Sí, como vemos, primero pues habló obviamente Francia Márquez, que es la vicepresidenta, y después la ministra del Medio Ambiente, que es Mohamed, pero pienso que cometió un grave error. Si bien es cierto, la libre expresión, la libre autodeterminación y determinación, pues que venga a decir una ministra que ella es feminista, generando supresión, porque eso no le sirve al país, las divisiones. Entonces tenemos que dejar que ese feminismo extremo, porque eso alborota también los machismos, y eso alborota precisamente una población que lo que quiere ver es inclusión, no exclusión. Y el mismo presidente se lo dijo ahí en la mesa, al hombre también hay que quererlo, cuidarlo y trabajar con él de la mano, porque no se puede desaparecer. Entonces, una funcionaria pública que esté tomando una posición tan radical no le hace bien al país, ni a su cargo, ni a esta administración. Eso es muy importante dejarlo muy claro, porque si mañana se va a sentar un ministro a decir que él es un machista, de pronto, como estamos en el tema de la supresión con los temas del hombre, el problema sí es mayor, y el problema sí sería un escándalo de talla mayor. Por eso es importante, pero ya vamos a escuchar las palabras del presidente Gustavo Petro, cuando lo dice de una forma muy sutil, que a él se le debe respetar, que no se le debe arrinconar, y que no deben de tomar, o sea, que deben de tomar cierta diplomacia y cierta posición ante ese discurso del presidente, sobre todo, que le estaban hablando por televisión abierta, donde todos los colombianos, donde esto genera estabilidad o inestabilidad. Por eso es importante escuchar al presidente, y con esto terminamos el análisis. Es un gabinete triste. Dañaron el Consejo de Ministros. O sea, la noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático,
Demostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo. Porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Yo no estoy aquí para que me encierren. Entonces, precisamente, esto, en cambio de ser un respaldo para el presidente, fue un tema que le generó, pues, un tema de desgobierno, ¿no? Donde obviamente, si bien es cierto que todos deben dar su opinión, tienen que ser prudentes, tomar la diplomacia, no ir cada uno por su lado, sino una unidad de respaldo al presidente, al país, para generar unidad y no división. Bueno, nos quedan 2 minuticos, en 2 minuticos básicamente unos elementos sencillos, o sea, el Consejo de Ministros tiene algunas restricciones por información de carácter reservado, de pues obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Entonces ahí hay unos temas que no pueden filtrarse completamente al público, pero desde luego, y hay otros temas que podría darse en una rendición de cuentas, no necesariamente, porque estos temas, como lo decía el director de una de las entidades, ya se han tratado en una rendición de cuentas, o sea, qué proyectos se dan. Otro elemento que yo analizo ahí muy sutil es que es muy diferente lo que le piden a uno. Si yo soy alcalde de una ciudad y salgo por los barrios de Bogotá, en cada barrio me piden peticiones. Eso no está en el programa de gobierno, cada petición que me haga un barrio. De tal manera que eso yo no lo puedo tomar como indicadores. Si de las 100 peticiones que me hizo dirigentes comunales de todo Bogotá, o en el caso del país, de todos los departamentos, todo eso se puede cumplir porque para todo eso no hay plata. Lo clave es cómo está el cumplimiento del plan de desarrollo, que eso sí fue aprobado por ley de la República. Y ahí están los principales ejes de inversión del Estado. Entonces ahí se confundió el presidente frente a lo que estaba evaluando. O sea, Benedetti le armó unas necesidades, ahí dijo, mire, presidente, no le están cumpliendo en esto, lúzcase con eso, y el problema no es de usted, sino de los ministros. Pero resulta que el partido integral lo dirige, la orquesta la dirige, obviamente, el director. Y si hay un fallo, pues desde luego la responsabilidad también es del presidente. Cuando yo hago un consejo administrativo, una asamblea de copropietarios de un edificio, yo llevo una agenda específica y un tiempo limitado para desarrollar esa agenda. Yo no me explico cómo la presidencia de la República, a estas alturas de la vida, hace un consejo de ministros con una agenda abierta, con un desorden espectacular, cuando hay tantas universidades y tanta experiencia para cómo se manejan las reuniones. O sea, eso es una cosa de gerencia básica. O sea, yo tengo una agenda definida para la asamblea que se hace de copropietarios de un edificio y tengo que hablar de las prioridades. O sea, en este momento la prioridad del país es todo lo que tiene que ver con el Catatumbo, el Cauca, las zonas de conflicto, los 50.000 desplazados, el hambre y la miseria que están viendo la gente, y este gobierno y el que viene le toca asumir esa responsabilidad. Yo no puedo llegar a Catatumbo y decirle a la gente que primero pensemos en cuándo nació Bolívar y cómo peleaba con Santander, y si Santander era pues obviamente más jurista, más leguleyo, y dilataba todo, mientras que Bolívar era un ejecutivo, porque seguramente la gente dice, presidente, este no es mi problema, el problema en este momento es calmar el hambre y la situación de migración que tiene la gente, los más de 20.000 personas que están en Cúcuta, en hoteles dispersos, sin tener un futuro, sin saber dónde van a tener una vivienda porque están desplazados. Entonces, yo creo que este es un llamado de atención independientemente del color. Nada de eso se tiene en cuenta acá en Panorama Económico. Es un problema de país. O sea, nosotros tenemos que pagar los impuestos y exigir resultados de los gobernantes. Y los resultados no se dan con una pérdida de tiempo tan grande, 6 horas, y la gente en todo el país esperando cómo el gobierno se va a desplazar de manera unificada, en equipo. Y las personas que no estén de acuerdo, hombre, yo renuncio al gabinete que no estoy de acuerdo, pero no voy a decir no estoy de acuerdo y me quedo. Y seguramente en el próximo Consejo de Ministros Susana se va a encontrar con Benedetti. Entonces, ¿cuál de los dos sobra? ¿O Benedetti o Susana? Pero los dos no pueden seguir en el gabinete. Y mire que algo muy importante también, que es que hay un jefe de gabinete al cual se le tiene que hacer caso. Porque es que también el presidente también necesita funcionarios que le ayuden a coordinar precisamente cosas. Y por eso se formó este desorden. ¿Por qué? Porque si Francia Márquez no le hace caso al jefe de gabinete para las reuniones, para hacer la programación del ministerio, para hacer la programación de vicepresidencia y muchos otros ministros, si no hacen caso a unas directrices, pues cada uno precisamente anda por su lado, pero el sacrificado es el país, la gestión pública. Entonces es importante, primero, que se le dé la dignidad a cada cargo que merece, por un lado, y dos,
que se bajen los egos, porque ellos todos son servidores públicos. Y la vicepresidenta también, claro, es vicepresidente y la eligieron a nivel popular, y la eligieron como una fórmula, pero ella también tiene que hacer y rendir cuentas y rendir una agenda. A ella precisamente le dieron como premio que Colombia no debería hacer Llegamos eso. al final del programa ya porque se nos acabó el tiempo. Y no debió estamos haber hecho eso, que siguiente. fue crear un ministerio con un dinero que no hay, ¿sí? Entonces hablemos de gestión, de ejecución, pero también otra cosa que le decimos a los funcionarios públicos: ustedes no pueden tomar posiciones personales. Y a las personas, mujeres que están siendo feministas extremas, ustedes están ahí para servir a hombres y a mujeres. Entonces, por favor, que eso sí quede muy claro, es una obligación de país generar unidad, y hay algo que sí aplaudo que dijo el presidente Petro, que ¿qué fue? Aquí nadie es perfecto, todos tienen errores, y si vamos a mirar quién se queda de verdad con los honores, pues prácticamente tocaría, como él lo dijo en un momento, pues fusilarlos a todos de forma metafórica, porque es que lo que hay que sacar es país adelante, sea el gobierno que sea, nosotros tenemos que cuidar al país, y el funcionario público se debe a sus ciudadanos. Nos toca llegar al final del programa, se acabó el programa, muy queridos a toda la audiencia que sigue siempre Panorama Económico. La próxima semana nos veremos acá con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y el control máster del ingeniero de sonido Luis Daza. Un buen fin de semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.